Hello, hello, bendecido día familia. Gracias una vez más por su compañía en su programa Delicias de la Palabra de Dios. Para esta mañana, ¿por qué la sangre de Cristo? Si se ha preguntado, igual que yo lo hice hace muchos años, pero ¿por qué la sangre? ¿Por qué no el cabello? ¿Por qué no su esfuerzo? ¿Por qué no sus pies o sus manos? ¿Por qué la importancia de la sangre de Cristo? Esta frase, la sangre de Cristo, es usada muchas veces en el Nuevo Testamento y es la expresión de la muerte sacrificial. Sí, la muerte sacrificial y la obra completa de expiación, o sea, de quitar la culpa a través de Jesús a nuestro favor. Las referencias a la sangre del Salvador incluyen la realidad de que se desgarró, básicamente, derramó su sangre en la cruz. Derramó su sangre y murió por los pecadores. La sangre de Cristo tiene el poder de expiar, de quitar la culpa, no tan solo de un número medible, sino infinito de pecadores a través del tiempo. Y aquellos que ponen su fe en esa sangre serán salvados. La realidad de la sangre de Cristo como medio de expiación, de quitar la culpa del pecado, tiene su origen en la ley mosaica. Y una de las bases bíblicas se encuentra en Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16, una vez al año, como un perdón provisional, el sacerdote debía hacer una ofrenda de la sangre de animales sobre el altar del templo por los pecados del pueblo. Otra referencia a Hebreos que se debería leer junto a Levítico, el libro de Hebreos, en su capítulo 9, verso 22, dice: y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9:22. Pero esta es una ofrenda de sangre que estaba limitado en su efectividad, por lo cual tenía que ser ofrecido una y otra vez. Por eso era un perdón provisional. Este era más bien como un aviso de lo que vendría después. Sí, el libro de Hebreos capítulo 7, verso 27, dice que el sacrificio de Jesús ofrecido en la cruz fue de una vez y para siempre. Ya el sacrificio de Jesús bajo el nuevo pacto era para siempre, ya no un perdón provisional. Una vez que fue hecho ese sacrificio, ya no hubo necesidad de sangre de toros y de machos cabríos. La sangre de Cristo es la base del nuevo pacto. Entendiéndose por el nuevo pacto, la salvación a través de Cristo. En el antiguo pacto era a través de la ley. La sangre de Cristo es la base del nuevo pacto. La noche anterior a su crucifixión, Jesús ofreció la copa de vino a sus discípulos diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Lucas 22:20. El servir el vino en la copa simbolizaba la sangre de Cristo que sería derramada por todos los que creían en él. Cuando él derramó su sangre en la cruz, Jesús eliminó la exigencia del antiguo pacto del continuo sacrificio de animales. En ese momento era un aviso de lo que vendría después, porque la sangre no era suficiente para cubrir los pecados del pueblo, excepto de manera temporal, me refiero a la sangre de animal, porque el pecado contra un Dios santo e infinito requiere un sacrificio santo e infinito. Hebreos 10:3, pero en esos sacrificios no hay un recordatorio de pecados, o más bien, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados de años atrás, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Hebreos 10:3, mientras que la sangre de toros y machos cabríos era un recordatorio del pecado, la sangre preciosa de Cristo, un recordatorio sin mancha o defecto. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. El pago total, más bien él pagó totalmente la deuda del pecado que debíamos a Dios y ya no necesitamos más sacrificios por el pecado. Jesús dijo: consumado es, aleluya. Mientras él moría, y con eso quiso decir que la obra completa de redención fue hecha para siempre, habiendo obtenido redención eterna para nosotros, sí, para usted y yo. Hebreos 9:12. Y para finalizar, la sangre de Cristo no solo redime, rescata, libera a los creyentes del antiguo, más bien del pecado y del castigo eterno, sino que su sangre
Su sangre purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir a Dios vivo. Hebreos 9:14. Esto significa que no solo somos ahora libres de ofrecer sacrificios, los cuales son inútiles para obtener la salvación, sino que somos libres de depender de las obras inútiles e improductivas de la carne para complacer a Dios, porque la sangre de Cristo nos ha redimido, nos ha perdonado. Ahora, familia, amigos, somos nuevas criaturas en Cristo. Segunda de Corintios 5:17. Y por su sangre somos liberados del pecado para servir a Dios, del Dios vivo, para glorificarle y para gozar de Él. Mire, por una eternidad. El significado, la importancia de la sangre de Cristo. Bendecido día.